Eran casi las 11 de la noche cuando por fin apagué el motor del coche frente a la verja de casa. Me sentía completamente agotada, como si alguien me hubiera drenado toda la energía. Desde por la mañana, apenas había tenido tiempo para comer algo decente. El proyecto de la empresa llegaba a su fecha límite y nuestro socio había decidido cambiar las cláusulas en el último minuto. Todo el departamento estaba sumido en un caos frenético. Mi único deseo era llegar a casa, quitarme este traje de oficina que olía a aire acondicionado y a papel, lavarme la cara para despejarme y tumbarme unos minutos. Pero, a veces, la puerta de casa no se abre para darte la bienvenida, sino para desatar una pesadilla. Puse la mano en la verja para empujarla y me detuve en seco. El candado exterior estaba echado. Entrecerré los ojos pensando que el cansancio me hacía ver visiones. No me equivocaba. Ahí estaba, el candado negro, colgando imponente ante mis ojos. Mientras tanto, las luces del salón seguían encendidas y las cortinas no estaban del todo corridas, señal de que dentro había gente despierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé inmóvil unos segundos, con la mano aún sobre el frío metal de la verja, intentando comprender qué estaba pasando. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces. El sonido agudo resonó en la quietud de la noche, casi hiriente. Dentro. Oí el arrastrar de unas zapatillas y, de repente, la puerta del balcón del segundo piso se abrió de golpe. Era mi suegra, Isabel. Llevaba una bata fina, el pelo recogido en un moño alto y el rostro completamente despierto, sin rastro de haber sido despertada bruscamente. Se asomó desde el balcón, mirándome con unos ojos gélidos y una sonrisa de puro desprecio en los labios. Solo con ver su postura comprendí que aquel candado no era una casualidad. «Mamá, ¿puedes abrirme, por favor? Hoy he tenido que hacer horas extras y he llegado tarde», dije, esforzándome por mantener la voz serena. No respondió de inmediato. Se cruzó de brazos, echando un vistazo a su alrededor como para asegurarse de que los vecinos aún estaban despiertos. Y entonces, gritó. Su voz, aguda y estridente, desgarró el silencio de la calle. «¿A estas horas te dignas a aparecer? Las mujeres que salen de noche solo son de una clase». Me quedé helada. Por un instante, pensé que había oído mal. Pero no se detuvo ahí. Se apoyó en la barandilla, escupiendo cada palabra como si quisiera arrojármelas a la cabeza. «¿Qué clase de trabajo te tiene hasta casi las 11 de la noche? ¿O es que te dedicas a vender tu cuerpo para ganar dinero?» Sentí un zumbido en los oídos y un nudo en la garganta. El agotamiento del día se vio eclipsado por una humillación que me quemaba por dentro, como si me hubieran desnudado en plena calle. Levanté la vista, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. Y en ese preciso momento, detrás de Isabel, apareció una figura que se movía con lentitud. Era mi marido. Javier. Se colocó justo detrás de su madre, vestido con una camiseta de estar por casa, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba sin una pizca de compasión. No me preguntó si estaba cansada. No me preguntó si había cenado. No me preguntó por qué llegaba tarde. Y sobre todo, no abrió la boca para defenderme. Solo silencio. Un silencio tan glacial que dolía más que los propios insultos. Agarré con fuerza el asa de mi bolso, tragando saliva para deshacer el nudo en mi garganta. «Mamá, no digas eso. Hoy en la empresa hemos tenido que cerrar un contrato urgente. Todo el departamento se ha quedado hasta tarde». Javier lo sabe. Javier permaneció en silencio. Isabel, en cambio, soltó una risa seca, cargada de sarcasmo y victoria. «No uses el trabajo como excusa para tu sucia profesión. ¿Horas extras hasta casi la medianoche? A Javier podrás engañarle, pero a mí no». Oí claramente cómo la ventana de la casa de al lado se abría un poco. Alguien miraba, alguien escuchaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza y mis manos se quedaron heladas. No me asustaba que me vieran en la calle a esas horas. Me aterraba que escucharan aquellas palabras y las dieran por ciertas. El poder de la maledicencia a veces no necesita cuchillos para herir más profundamente que cualquier arma. Golpeé la verja con más fuerza. «Mamá, abre la puerta. Lo que tengamos que hablar, lo hablamos dentro. Estar aquí fuera no está bien. Esta casa no es para mujeres de mala vida», gritó ella, con la clara intención de que su voz llegara aún más lejos. «Quédate ahí fuera y reflexiona. Cuando sepas lo que es la vergüenza, entonces entras». Levanté la vista hacia mi marido, aferrándome a la última brizna de esperanza que me quedaba. «Javier,
Di algo. Tú sabes perfectamente que hoy hacía horas extras. Finalmente, abrió la boca. Pero sus palabras fueron como un jarro de agua helada que me cayó encima. Llegas demasiado tarde, Laura. Es normal que mamá sospeche. Me quedé paralizada. Su frase, aunque dicha en voz baja, fue suficiente para que todo mi mundo se derrumbara. Resulta que el cansancio del trabajo no era nada comparado con el horror de darte cuenta de que el hombre con el que compartes tu vida está del lado de quienes te pisotean. En ese momento, dejé de sentir rabia. Solo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Al verme en silencio, Isabel se envalentonó aún más. Para una mujer como tú, dejarte en la calle es un castigo leve. Una mujer decente no vuelve a casa a estas horas. Si quieres formar parte de esta familia, tienes que aprender a comportarte. Bajé la cabeza y respiré hondo. En otro tiempo, probablemente me habría puesto a llorar, o habría intentado dar explicaciones hasta la extenuación, suplicando que me creyeran. Pero en ese instante, al ver el frío candado en la verja, a mi suegra en el balcón actuando como una jueza, y a mi marido en silencio, cómplice, entendí algo con una claridad meridiana. Hay personas que, cuanto más cedes, más abusan. Cuanto más explicas, más disfrutan de su poder para humillarte. Lentamente, abrí el bolso y saqué el móvil. Mis manos ya no temblaban. Busqué un número en mi agenda, lo marqué y me llevé el teléfono a la oreja. En cuanto respondieron, pronuncié una sola frase, con una voz tan firme y concisa que hasta yo misma me sorprendí. Ven a ayudarme a solucionar un asunto en mi casa. Ahora mismo. Colgué y guardé el teléfono, sin añadir ni una palabra más. En el balcón, mi suegra se quedó perpleja por un momento. Pero enseguida esbozó una sonrisa despectiva. Llama a quien quieras. Aquí me quedo para ver qué demonios piensas hacer. No le respondí. Me limité a quedarme allí, bajo la mortecina luz de una farola, sintiendo el viento frío de la noche, mirando fijamente la verja de mi propia casa con una extraña calma en el corazón. Pasaron 10 minutos, luego 15, luego 20. Las luces de la casa seguían encendidas. En el balcón, Isabel aún no se había movido. Javier también seguía allí. Parecían estar esperando a que me derrumbara en cualquier momento, pero justo media hora después, el ruido de un motor de coche rompió el silencio de la calle. Y luego, el de otro. Los faros iluminaron de lleno la entrada de mi casa, barriendo el patio y el muro exterior. La calle, hasta entonces dormida, pareció despertar de golpe. Los coches se detuvieron con decisión justo delante de la verja. Levanté la vista hacia el balcón. La expresión de desprecio de mi suegra se había congelado. La sonrisa se borró de sus labios. Y Javier, por primera vez en toda la noche, mostró una clara expresión de desconcierto en su rostro. Permítanme que me presente. Me llamo Laura, tengo 32 años y trabajo como gerente financiera en una empresa de inversiones. Mi trabajo nunca ha sido tranquilo. Siempre ha estado ligado a cifras, informes, contratos, planes de financiación y reuniones que se alargan hasta bien entrada la noche. Desde fuera, la gente suele pensar que una mujer en una oficina solo se sienta frente al aire acondicionado y firma papeles. Pero solo quienes están dentro saben que hay días en los que, sin haber desayunado, ya estoy en una reunión. Y cuando levanto la cabeza, el cielo ya está oscuro. Siempre pensé que tanto esfuerzo merecía la pena, pues a cambio tenía unos ingresos estables que me permitían ser independiente y, más adelante, construir una vida para mi pequeña familia. Hace 3 años me casé con Javier. Si soy sincera. En aquel entonces creí que había elegido al hombre adecuado. No era un hombre de muchas palabras, pero durante nuestro noviazgo parecía maduro y tranquilo. Era ingeniero de obras. Hablaba poco y, a primera vista, parecía una persona buena y decente. Mientras nos conocíamos me dijo una frase que incluso ahora al recordarla, me produce una amarga ironía. Me cogió la mano y me aseguró: «Puedes estar tranquila, no dejaré que nadie te haga daño». Y con esa sola frase, le creí. Creí que ese hombre sería mi apoyo, que se interpondría entre las dificultades y yo, y no quedaría un paso atrás para dejarme sola ante la tormenta. El día de la boda, no llegué a casa de mi nueva familia con las manos vacías. Además de las joyas y los regalos de mis padres, traje 30.000 euros de mis ahorros personales. Era el dinero que había juntado durante muchos años de trabajo, de noches en vela preparando informes y de meses sin permitirme un solo capricho.
Entregué todo ese dinero con la simple idea de que, como recién casados, necesitábamos una base sólida para empezar. En aquel momento, mi suegra, Isabel, se mostró encantada. Me cogió de la mano delante de todos los parientes, sonriendo dulcemente mientras decía: «Qué suerte he tenido de encontrar una nuera tan trabajadora y responsable como tú». Los presentes asintieron, elogiando mi sensatez y la fortuna de su familia. Yo me sentí feliz, creyendo que de verdad me habían acogido. Pero en la vida, a veces, basta con cruzar una puerta para que todo cambie. Desde que me mudé a vivir con ellos, la actitud de mi suegra se transformó gradualmente. Al principio eran solo sugerencias amables. Me decía que debía levantarme un poco antes para preparar el desayuno a mi marido, que una mujer podía trabajar, pero las tareas del hogar debían ser siempre su prioridad. Yo no le di importancia, pensando que la gente mayor era más estricta y que, como nuera, un poco de esfuerzo extra no me haría daño. Pero las sugerencias se convirtieron en críticas, y las críticas en reproches constantes. Empezó a controlar mis horarios de entrada y salida, la ropa que vestía, e incluso las llamadas de trabajo que recibía durante la cena. A sus ojos, una mujer demasiado ocupada con su carrera era señal de que no estaba en su sitio. Una vez tuve que irme temprano a la oficina por una auditoría interna. Apenas me había dado tiempo a limpiar la mesa del desayuno cuando ella se sentó frente a mí y suspiró de forma teatral. Una nuera debe ocuparse primero de la casa y después del trabajo. Si te pasas el día pegada al ordenador, ¿qué clase de mujer eres?, dijo. Forcé una sonrisa y le expliqué: es que estamos en un pico de trabajo, pero en una semana todo volverá a la normalidad. No dijo nada más. Pero a partir de ese día, cada vez que me veía con el portátil en casa, su rostro se ensombrecía. Para ella, mi exceso de trabajo no era una cuestión de responsabilidad, sino una prueba de que estaba descuidando a mi familia deliberadamente. La verdad es que yo no era tan desconsiderada como ella pensaba. Desde el principio, compartí los gastos de la casa, las facturas de luz, agua, internet, y la mayor parte de la compra salían de mi sueldo. Cuando apareció una gotera en el tejado y las paredes se llenaron de humedades, fui yo quien propuso arreglarlo y adelantó el dinero. Nunca lo eché en cara, porque consideraba que era mi casa y mi contribución era lo normal. Pero, por extraño que parezca, cuanto más aportaba, peor me veía mi suegra. Solía soltar frases como: ¿de qué sirve tener dinero si no sabes cuidar de tu marido? O: el valor de una mujer no se mide por su sueldo, sino por su capacidad de mantener un hogar cálido. Al principio Javier a veces me defendía. Le decía a su madre que de verdad estaba muy ocupada, que si trabajaba tanto era por el bien de la familia. Cada vez que lo hacía, yo sentía un gran alivio, pensando que al menos mi marido me comprendía. Pero esas defensas se fueron haciendo cada vez más escasas. Si su madre se quejaba de que la cena estaba tardando, Javier se quedaba callado. Si ella insinuaba que me preocupaba más por mi trabajo que por mi marido, él simplemente agachaba la cabeza y seguía comiendo como si no hubiera oído nada. De defenderme pasó al silencio absoluto. Al principio, yo misma lo justificaba, pensando que estaba atrapado entre su madre y su esposa y no sabía qué hacer. Pero con el tiempo entendí que hay silencios que no nacen de la impotencia, sino de la comodidad de dejar que otro cargue con el peso. Viviendo en esa casa, poco a poco me di cuenta de una dolorosa realidad. La palabra de mi suegra era ley. No importaba si tenía razón o no. Si algo no le gustaba, yo automáticamente me convertía en la culpable. Y yo, aunque fuera su nuera, aunque aportara dinero, esfuerzo y mi propia juventud a ese hogar, al final, era tratada como una simple invitada. Una persona que debía vivir pendiente de su humor, medir cada palabra y tragarse las humillaciones para mantener la paz. Sin embargo, en aquel entonces aún no había perdido toda esperanza. Seguía creyendo que si trabajaba más duro, si era más paciente, si vivía de forma intachable, algún día mi suegra me entendería, mi marido lo vería, y esa casa por fin me consideraría parte de la familia. Así lo creí, con una sinceridad ingenua, hasta que mi paciencia empezó a ser vista como una obligación. El germen de todo esto no surgió en un solo día, sino que empezó a crecer cuando la empresa decidió ascenderme a jefa de equipo de un proyecto importante. Ese día, con la carta de nombramiento en la mano, sentí una mezcla de alegría y preocupación. Alegría, porque años de esfuerzo por fin eran reconocidos. Preocupación, porque sabía que un nuevo puesto implicaba más responsabilidad.
más presión. Y, sin duda, más tiempo dedicado al trabajo. Aún así pensé que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Para una mujer trabajadora como yo, un avance así no era algo fácil de conseguir. Esa tarde volví a casa antes de lo habitual. Incluso me detuve a comprar algo de comida especial para celebrarlo con la familia. Esperaba al menos una felicitación. Javier, al oír la noticia, solo asintió, sonrió levemente y dijo: «Ah, pues qué bien por ti». Mi suegra, que estaba en la cocina limpiando unas verduras, se detuvo un instante, me miró de arriba abajo y soltó una frase tan sutil que apagó mi alegría de golpe. Una mujer demasiado ambiciosa con el dinero acaba rompiendo su familia. Tras decirlo, siguió con sus verduras como si nada. Yo me quedé paralizada en medio de la cocina, sin entender cómo una buena noticia sobre mi trabajo podía transformarse, en su boca, en un presagio de desastre. Desde ese día, el ambiente en casa cambió de forma silenciosa. Mi suegra empezó a controlar mis horarios con una atención muy distinta a la de antes. Si llegaba a mi hora, no decía nada, pero si me retrasaba 15 o 20 minutos, la cena se llenaba de indirectas. Un día, apenas había dejado el bolso en la silla, cuando ella miró el reloj de la pared y comentó: «Ser jefa es otra cosa, hasta tu propia familia tiene que pedir cita para verte». Otro día, con una sonrisa sarcástica, dijo: «La cena se ha quedado fría. Seguramente fuera tenías platos más interesantes». Esas frases, aunque parecían inofensivas, caían día tras día como una lluvia fina que, poco a poco, te va calando hasta los huesos. Recuerdo muy bien una noche. La empresa tuvo una reunión de urgencia con un cliente. Cuando todo parecía resuelto, la otra parte cambió una de las condiciones. Todo el equipo tuvo que quedarse a solucionar el problema hasta pasadas las 9. Al llegar a casa, mientras aparcaba la moto, vi a mi suegra esperándome en la puerta, con los brazos en jarras. Sin preguntarme nada, sin fijarse en mi cara de agotamiento, me espetó: «La nuera de esta casa está más ocupada que el presidente del gobierno». Me quedé clavada en el sitio, agotada y dolida. Solo pude responder en voz baja que había surgido un imprevisto en el trabajo. Ella soltó un bufido. Se dio la vuelta para entrar en casa y me lanzó una última pulla. ¿Qué trabajo puede ser más importante para una mujer casada que su propio hogar? Lo que más me dolió fue que, a partir de ese momento, Javier empezó a adoptar la misma perspectiva que su madre. No era agresivo, no me gritaba, pero comenzó a decir frases que me helaban el corazón. Un día, mientras yo revisaba unos informes en la mesa del comedor, se sentó a mi lado y, con un tono condescendiente, me dijo: «¿Y si pides un trabajo más tranquilo?». Levanté la vista, sin poder creer lo que oía. ¿Un trabajo más tranquilo? ¿Significaba eso abandonar el puesto que tanto me había costado conseguir, aceptar estancarme o incluso retroceder, solo para que su madre estuviera contenta? No le respondí directamente, solo le pregunté: «¿De verdad crees que debería hacer eso?». Javier evitó mi mirada y se limitó a decir: «Últimamente te veo muy ocupada. Y mamá no está contenta». En ese momento comprendí que lo que le importaba no era mi esfuerzo ni mi futuro, sino evitar que mi presencia causara molestias en su casa. Irónicamente, durante esa misma época, el trabajo de Javier empezó a flaquear. La obra en la que estaba se paralizó. Sus ingresos se volvieron irregulares y las primas desaparecieron. Mi sueldo se convirtió, de facto, en la principal fuente de ingresos de la familia. Desde los gastos del día a día, la compra, las facturas, hasta los imprevistos, casi todo dependía de mí. Nunca me quejé. Seguí aportando el dinero puntualmente y me esforcé por mantener la dignidad de mi marido, sin mencionar nunca quién ganaba más. Pero lo más retorcido era que, precisamente yo, que cargaba con la mayor parte del peso económico, era vista como la que solo se preocupaba por el dinero. Quise gritar la verdad muchas veces, pero siempre acababa tragándome las palabras. No quería convertir mi matrimonio en un ajuste de cuentas. Mientras tanto, mi suegra se volvía cada vez más insoportable. Ya no se limitaba a criticarme en casa. Empezó a contarle a los parientes una versión distorsionada de mi vida laboral. En las llamadas que ponía en altavoz con sus hermanas, la oía suspirar dramáticamente. Ha cambiado mucho. Ahora solo le importan su trabajo y su carrera, la casa ni le va ni le viene. Un día, en una comida familiar a la que no pude llegar a tiempo por trabajo, les dijo a todos que yo solo sabía
callejear de noche. Y que no tenía ningún respeto por mi familia política. Al oírlo, sentí que me ardía la cara, pero tuve que morderme la lengua. Si decía algo me acusaría de ser una insolente. Pero lo más doloroso ocurrió una tarde. Al llegar a la esquina de mi calle, antes de entrar en casa, oí a mi suegra hablando con una vecina en la puerta. Sin bajar la voz en absoluto dijo: «Dice que va a trabajar, pero a saber qué hace realmente por ahí fuera». Aquellas palabras fueron como una bofetada. Me quedé paralizada, con las manos aún en el manillar de la moto, temblando. No entré a discutir. No lloré. Solo sentí un nudo amargo en la garganta. A partir de ese instante, noté que las miradas de los vecinos habían cambiado. Cada vez que llegaba tarde, alguna cortina se movía. Cada vez que pasaba por la calle, algunas miradas se detenían en mí más de lo normal. Nadie me decía nada a la cara, pero sentía perfectamente el escrutinio, la sospecha y el desprecio que me rodeaban. Pero, créanme, nada de eso dolía tanto como el hecho de que el hombre que vivía conmigo bajo el mismo techo no dijera ni una sola palabra. Javier escuchaba a su madre, oía los rumores de los vecinos, las críticas de los parientes, y ni una sola vez salió a defenderme como es debido. No dijo: «Mi mujer trabaja de verdad». No dijo: «Su sueldo mantiene esta casa». No dijo: «Mi madre se está pasando». Se limitó a callar, una y otra vez. Y ese silencio, para mí, era más humillante que cualquier insulto, porque entendí que cuando un marido elige el silencio ante la injusticia que sufre su mujer, es porque hace mucho tiempo que dejó de estar de su lado. El último mes, mi empresa consiguió un gran proyecto de inversión de un valor muy elevado. Era un proyecto en el que la dirección tenía puestas muchas esperanzas. Si lo cerrábamos con éxito, no solo aseguraríamos un cliente estratégico, sino que todo mi departamento alcanzaría una nueva posición. La carga de trabajo se multiplicó de un día para otro. Tuvimos que revisar los informes desde cero, calcular cada posible riesgo en el flujo de caja, cotejar cada punto del dossier legal. Y, para colmo, el cliente era de los que cambian de opinión constantemente. Lo que decían por la mañana, querían modificarlo por la tarde. Había días en los que, apenas me sentaba en mi mesa, ya me llamaban a una reunión. Al salir, me ponía a corregir archivos sin descanso. Y cuando levantaba la vista, el cielo ya estaba completamente oscuro. Desde que el proyecto entró en su fase final, avisé a Javier y a mi suegra de que estaría muy ocupada. Lo dije claramente, sin ocultar nada. Les expliqué que durante las próximas semanas probablemente llegaría más tarde de lo normal y que algunos días tendría que llevarme trabajo a casa. En ese momento, mi suegra, que estaba sorbiendo su té, se limitó a esbozar una sonrisa irónica. No dijo ni que sí ni que no. Solo comentó con indiferencia: «Sea cual sea el trabajo, una mujer debe saber a qué hora se vuelve a casa». Javier, sentado a su lado, no reaccionó. Siguió mirando su móvil como si el asunto no fuera con él. Los miré a los dos y sentí una extraña premonición. Era como si mi aviso no fuera a generar comprensión, sino a darles más motivos para criticarme. Los días siguientes transcurrieron tal como había previsto. Mi ritmo de vida se tensó al máximo. Salía de casa al amanecer, volvía tarde por la noche. Y siempre me sentía agotada. Y lo peor era que, cuanto más ocupada estaba, más necesitaba mantenerme lúcida, porque un solo error en una cifra o una cláusula podía tener consecuencias nefastas. Mientras en el trabajo vivía en constante tensión, al llegar a casa me enfrentaba a otro frente de batalla. Cada cena era un suplicio. Mi suegra ya no usaba indirectas, sino que lanzaba ataques directos y afilados. Si me sentaba a la mesa unos minutos tarde, suspiraba con desdén. Si sonaba el teléfono del trabajo durante la cena, fruncía el ceño. Un día, justo después de colgar una llamada, golpeó la mesa con los cubiertos y dijo: «Esta casa no debe de ser tan importante como tu empresa, ¿verdad?». Yo solo podía callar y terminar de comer, porque cualquier explicación solo le daría pie a seguir, y así llegamos a la noche que lo cambió todo. Una noche que recuerdo con todo lujo de detalles. Ese día, una reunión interna se alargó y surgió un anexo que tuvimos que revisar con urgencia. Por eso, no llegué a casa hasta casi las 10. La calle estaba desierta. El viento soplaba con fuerza y la mayoría de las ventanas estaban a oscuras. Justo al detenerme frente a la verja, vi a mi suegra esperándome en la puerta de casa,
con las manos en jarras y una expresión gélida, como si llevara mucho tiempo allí. Entré y antes de que pudiera quitarme la mascarilla me recorrió con la mirada y dijo con voz agria: «Una nuera que se pasa el día de aquí para allá por la noche trae la deshonra a la familia». Me detuve en seco, con el bolso aún en la mano. Aunque estaba acostumbrada a su forma de hablar, sentí que la cara me ardía de vergüenza. Intenté mantener la calma y le expliqué que había tenido una reunión urgente, que todo mi departamento había salido tarde, pero mi suegra se limitó a bufar, descartando mi explicación como si fuera una tontería. Una mujer decente no llega a casa a estas horas. ¿Qué clase de trabajo retiene a la gente hasta tan tarde? ¿O es que te sientes más a gusto fuera que dentro de esta casa? Cada palabra era como una aguja envenenada, apuntando directamente a mi honor. Me quedé allí, con un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y dolor, pero aún así, intenté contenerme. No quería otra discusión a gritos en mitad de la noche, y menos aún que los vecinos lo oyeran todo. Pero lo que me dejó completamente helada no fueron solo las palabras de mi suegra, sino lo que dijo Javier a continuación. Salió del salón, sin mostrar ninguna sorpresa, lo que significaba que lo había oído todo. No se puso de mi lado, ni me preguntó si estaba cansada o cómo había ido el contrato. Simplemente me miró y dijo, con un tono indiferente, como si le estuviera dando un consejo a una extraña: «Quizá deberías reducir tu carga de trabajo. Mamá tiene razón en parte». Una sola frase. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Miré a mi marido sin poder dar crédito. El hombre que vivía conmigo, que comía la comida que yo cocinaba y usaba el dinero de mi sueldo para mantener esta casa, ahora se ponía del lado de su madre para invalidar todo mi esfuerzo con una frase tan liviana. Siempre había pensado que, aunque el mundo entero me malinterpretara, me bastaría con que mi marido me entendiera. Pero en ese momento, me di cuenta de mi error. No me creían, ni mi suegra ni mi marido. Ninguno de los dos creía que yo me estuviera esforzando de verdad por mi trabajo, por nuestro futuro, por esta misma familia. A sus ojos, todo mi sacrificio podía ser retorcido y convertido en ambición, avaricia o ganas de llegar tarde a casa. Cuanto más lo pensaba, más amargura sentía. Durante años, había sostenido económicamente a la familia, me había preocupado por todo, había mantenido la dignidad de mi marido y la armonía en casa, y a cambio, solo recibía miradas de sospecha y reproches cada vez que llegaba un poco más tarde de lo habitual. A partir de esa noche, la tensión en casa se hizo insoportable. Hablaba menos, y en cuanto terminaba de cenar, me encerraba en el despacho para seguir trabajando. Un día, mientras me cambiaba de ropa, pasó por delante de mi puerta y dijo, lo suficientemente alto para que la oyera: «Esta casa acabará hundiéndose por culpa de una mujer que no conoce su lugar». Javier lo oyó, pero no dijo nada para detenerla. Su silencio se repetía una y otra vez, como el filo de un cuchillo romo que no corta de una vez, sino que te va hiriendo día tras día. La tensión se fue acumulando, poco a poco, hasta que llegó el día en que todo estalló. Era el día de la firma del contrato más importante del proyecto. En el último momento, el cliente cambió algunas cláusulas. La dirección nos pidió a todo el equipo que lo revisáramos todo de nuevo antes de firmar. Me quedé en la oficina con mis compañeros hasta casi las 11 de la noche. Cuando salí del edificio, me dolían las piernas y la cabeza me daba vueltas. Pero pensaba que solo tenía que aguantar un poco más hasta llegar a casa. Pero nunca imaginé que al llegar me encontraría con la verja cerrada con un candado y que, desde el balcón, caerían sobre mí los insultos más crueles que jamás había oído. El ruido del motor al detenerse bruscamente despertó a la calle entera. Yo seguía inmóvil fuera de la verja, con los brazos caídos a los lados, mientras en el balcón, mi suegra y Javier habían cambiado por completo de expresión. Hacía solo unos segundos, Isabel se erguía allí con aire de superioridad, como si tuviera en sus manos el poder de decidir mi destino. Mi marido, por su parte, se mostraba frío y despiadado, pero cuando 3 coches negros se detuvieron en fila junto a la acera, y sus faros barrieron el muro de la casa y el patio delantero, ambos se quedaron paralizados, como si alguien les hubiera apretado la garganta. La puerta del primer coche se abrió y un hombre de mediana edad, con un traje gris y aspecto sereno y profesional, se bajó. Lo reconocí al instante. Era el señor Serrano, el director del departamento jurídico del grupo donde trabajaba. Tras él bajaron otros 2 hombres. Uno con camisa blanca que llevaba un maletín.
y otro con el uniforme de una empresa de seguridad privada. El señor Serrano se acercó, me saludó con una respetuosa inclinación de cabeza y dijo, con voz clara y lo suficientemente alta como para que lo oyeran desde el balcón y desde las casas vecinas: «Señora Laura, hemos venido a petición suya». Una sola frase. Sentí un nudo en la garganta. No por debilidad, sino porque era la primera vez en toda la noche que alguien se dirigía a mí con respeto, creyendo mi palabra y viniendo no para juzgarme, sino para ayudarme. En contraste con la calma del señor Serrano, en el balcón, mi suegra empezó a agitarse. Miró a los recién llegados y luego a mí, y su expresión ya no era de arrogancia, sino de confusión y recelo. Javier también estaba desconcertado. Entrecerró los ojos, sus labios se movieron como si quisiera preguntar algo, pero no logró articular palabra. El señor Serrano, de pie frente a la verja, levantó la cabeza y preguntó con un tono educado pero firme: «Disculpen, ¿quién es la persona que se encuentra en el interior de la vivienda?». Mi suegra reaccionó al instante, intentando recuperar el control. «¿Y ustedes quiénes son para venir aquí a estas horas de la noche? Este es un asunto de familia. No necesitamos que se meta nadie de fuera». El señor Serrano no se inmutó. Abrió su maletín. Sacó una carpeta y respondió con calma: «Estamos aquí a petición de la señora Laura para prestarle asistencia, ya que se le está impidiendo el uso de su propiedad legítima». Tras esa frase, el silencio fue total. Oí perfectamente cómo una ventana de la casa de al lado se abría del todo. En el balcón, mi suegra parpadeaba repetidamente, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Qué está diciendo? ¿Qué propiedad legítima?», gruñó. Sin esperar a que terminara, el señor Serrano levantó la carpeta y, con voz clara como si leyera un documento oficial, dijo: «Esta vivienda está a nombre de la señora Laura. Hemos venido para intervenir ante el hecho de que se le está impidiendo el uso de una propiedad que le pertenece». Levanté la vista. El rostro de mi suegra pasó del rojo al blanco pálido. Javier parecía haberse quedado de piedra. Se giró bruscamente para mirar a su madre y luego a mí, con una expresión de desconcierto tan grande que, por primera vez esa noche, vi que tenía miedo de verdad. Quizá, durante todo este tiempo, ambos habían asumido que yo era simplemente la nuera de la casa, que si aportaba dinero, era para el patrimonio familiar común. Nunca se les pasó por la cabeza que la casa pudiera estar a mi nombre. Y era cierto. Nunca lo había dicho, no por cobardía ni por ocultar algún plan, sino porque, en su día, creí sinceramente que este lugar era nuestro hogar. Un proyecto de vida que construíamos juntos. Pensé que no importaba a nombre de quién estuviera. Nunca imaginé que ese silencio se convertiría en la excusa perfecta para que me pisotearan. Mi suegra balbuceó durante unos segundos y luego gritó, con la voz quebrada: «Imposible. Esta casa es de mi hijo. Él es su marido, así que la casa también es suya». Su voz había perdido toda la seguridad de antes. Ahora sonaba desesperada y confusa. El señor Serrano cerró la carpeta y, mirando hacia arriba, respondió directamente: «Lo siento, señora. El título de propiedad indica claramente el nombre de la señora Laura. Cerrar la puerta e impedir el acceso a la propietaria puede considerarse un acto de coacción y ocupación ilegal de la propiedad. Si no colaboran y abren la puerta de inmediato, levantaremos un acta aquí mismo». Al oír eso, los vecinos que curioseaban desde sus puertas empezaron a cuchichear. Alguno incluso se acercó más para ver mejor. La situación se había invertido por completo. Hacía unos minutos, yo estaba sola en la calle mientras ellos me juzgaban desde las alturas. Ahora, el equilibrio de poder había cambiado. No necesité gritar, ni dar explicaciones, ni devolverles los insultos. La verdad, por sí sola, fue suficiente para desarmarlos. Javier se giró hacia su madre. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la noche, lo oí perfectamente. «Mamá, ¿es verdad que la casa es de Laura?». Su pregunta era tan absurda como dolorosa. Me provocó una risa amarga. 3 años viviendo como su marido en esta casa, durmiendo en esa cama, y hasta ahora no se había enterado de en casa de quién vivía. O quizá nunca quiso saberlo. Para él todo lo que yo aportaba era una obligación, algo natural, así que no necesitaba preguntar, y mucho menos valorar. Mi suegra empezó a entrar en pánico de verdad. Me miró a mí, luego a la gente que se había reunido abajo, y su voz se quebró. «Laura, hija, ¿por qué tienes que montar este escándalo?».
Entra y lo hablamos en casa. Sentí un escalofrío. Era la misma persona que, unos minutos antes, me había llamado mujer de mala vida, prostituta. Ahora que sabía que yo tenía el poder, los papeles y el apoyo, de repente volvía a llamarme hija. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca habría creído que una persona pudiera cambiar de actitud tan rápido. El señor Serrano repitió, esta vez de forma más breve y contundente. Abran la puerta, por favor. Mi suegra, tambaleándose, retrocedió y miró a Javier, esperando que él hiciera algo. Pero Javier seguía paralizado. El hombre que antes había sido capaz de decir, es normal que mamá sospeche, ahora estaba mudo como una estatua. Finalmente, fue Isabel quien bajó las escaleras a toda prisa. Oí el arrastrar de sus zapatillas, el ruido del cerrojo y, lentamente, la verja de hierro se abrió ante mí. En ese momento, no entré de inmediato. Me erguí, levanté la cabeza y miré hacia la oscuridad del balcón donde ella había estado. Miré a mi suegra y a mi marido, a las dos personas que acababan de usar las palabras para arrastrarme al fondo de la humillación. Y entonces, hablé. Mi voz sonó tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Sin gritos, sin lágrimas, sin temblores. Solo fría y firme. Si me habéis cerrado la puerta para que no entre, esta noche dormiréis vosotros fuera. El patio se quedó en un silencio sepulcral. Mi suegra abrió la boca, atónita. Javier se quedó inmóvil. Y yo, en ese preciso instante, supe una cosa con total certeza. En el momento en que me cerraron la puerta de mi propia casa, yo había cambiado. No es que me hubiera vuelto una persona cruel, es que, simplemente, había dejado de ser estúpida. Apenas se abrió la verja, antes de que pudiera dar un paso, mi suegra se abalanzó hacia mí desde el patio. Tenía la cara roja de ira y el pelo revuelto por la agitación. Me señaló con el dedo, gritando con una voz aguda y amarga, sin importarle ya guardar las apariencias. ¿Te atreves a traer a gente de fuera para humillar a tu propia familia? Si hubiera sido la Laura de antes, probablemente habría intentado explicarme, me habría tragado la humillación y habría bajado la voz para calmar las cosas. Pero esa noche, no. La miré fijamente a los ojos y respondí, con cada palabra impregnada de una frialdad cortante. Quien ha humillado a esta familia no he sido yo, sino usted. Ha sido usted quien se ha puesto en ese balcón a calumniar a su nuera en mitad de la noche. Isabel se quedó como si la hubieran abofeteado. Sus labios temblaban, y sus ojos se abrieron de par en par. Pero antes de que pudiera replicar, el señor Serrano dio un paso adelante y abrió la carpeta que llevaba en la mano. Bajo la luz de los faros, que aún entraba desde la calle, las páginas se veían con total claridad. Esta es una copia compulsada del título de propiedad de la vivienda. A nombre de la señora Laura, dijo con voz pausada pero firme. Esta propiedad fue adquirida con bienes privativos de la señora Laura antes del matrimonio. El hecho de que permitiera a su marido y a la familia de éste residir aquí se basa únicamente en su voluntad, y no altera en absoluto su derecho de propiedad. Aquellas palabras resonaron en la noche, más afiladas que el metal. No eran un grito, pero fueron suficientes para arrancar de raíz el disfraz de autoridad que mi suegra y mi marido habían llevado durante 3 años. Javier, que estaba a solo unos pasos de mí, seguía como si estuviera en otro mundo. Al oír las palabras bienes privativos y derecho de propiedad, su rostro palideció. Balbuceó, tratando de articular una frase que sonó ridícula. Pero, siempre dijiste que esta era nuestra casa. Ya no sentía rabia, solo un desprecio gélido que me nacía desde lo más profundo. Dije que era nuestro hogar, lo que no significa que cualquiera tenga derecho a pisotearme dentro de mi propia casa. Javier se quedó sin palabras. Sus ojos iban de mí a su madre, y de su madre a los papeles que sostenía el señor Serrano, como si buscara desesperadamente algo a lo que aferrarse. Pero ya no había nada. Esa noche, por primera vez en su vida, se veía obligado a enfrentar la realidad. La mujer a la que consideraba su esposa, la que vivía con él, era en realidad la dueña de la casa de la que su madre y él acababan de echarla. Mi suegra, sin embargo, no se dio por vencida. Se giró hacia los vecinos, que observaban desde sus puertas entreabiertas, y empezó a gritar, intentando usar a la multitud para presionarme. «Vecinos, mirad esto. Es su mujer, así que lo de ella también es de su marido. ¿Habéis visto alguna vez a una nuera que traiga a un abogado para echar a su suegra a la calle?» Lo decía mientras golpeaba la verja,
como si ella fuera la víctima. Pero esta vez, quien la interrumpió no fui yo, sino el señor Serrano. Cerró la carpeta y, con un tono educado que no alteró en absoluto, dijo: «Disculpe, señora. La ley no funciona a base de gritos». La frase, tan concisa como afilada, la dejó sin habla. Su rostro se amorató de rabia, pero no pudo replicar. Me dirigí al agente de seguridad que nos acompañaba, y le pedí que levantara un acta en ese mismo momento, detallando que me habían impedido la entrada, que había sido insultada, y que se me había negado el acceso a mi propiedad durante la noche. El hombre sacó su teléfono de inmediato y empezó a fotografiar el candado, la verja, y a tomar nota de la hora, los presentes y las palabras que se habían dicho. Todo se desarrolló de una manera tan formal y metódica que mi suegra entró en pánico de verdad. Cambió de táctica con la rapidez del rayo. Pasó de los gritos al llanto. Se llevó una mano al pecho y empezó a gemir. Soy una mujer mayor, y mi nuera me echa a la calle. Dios mío, qué tiempos. Ya no hay respeto. Lloraba, pero sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor, evaluando las reacciones. No era el llanto del dolor, sino el llanto de la manipulación. Pero la época en la que sus lágrimas bastaban para que la creyeran había terminado. Justo en ese momento, desde la casa de enfrente, doña Dolores, una vecina mayor que rara vez se metía en los asuntos de los demás, salió a su puerta y dijo con voz firme: «Isabel, deja de hacer teatro. Llevamos aquí un buen rato y todos te hemos oído llamar la prostituta. Ahora que ves que tiene papeles y gente que la apoya, te haces la víctima. No somos tontos». Una sola frase bastó para cambiar el ambiente por completo. Los cuchicheos de los vecinos pasaron de la curiosidad al desprecio. Mi suegra se quedó de piedra. Vi perfectamente cómo sus labios temblaban de humillación. Y Javier por fin sintió miedo. Se abrió paso junto a su madre, se acercó a mí, y bajando la voz, intentó tocarme el brazo. Pero lo aparté de un manotazo. «Venga, Laura. Estas cosas se arreglan en casa, de puertas para adentro». Lo miré y pronuncié cada palabra lentamente. «Cuando tu madre me estaba insultando en plena calle, ¿por qué no pensaste en arreglarlo de puertas para adentro?» Javier retiró la mano como si se hubiera quemado. No le di oportunidad de decir nada más. Miré a los dos y, delante de todos los testigos, dije con voz clara: «Tenéis 20 minutos para recoger vuestras cosas personales. Solo podéis llevaros lo que sea vuestro». Mi suegra abrió la boca, atónita. «¿Te atreves?». La interrumpí, con la voz firme como el acero. «No necesito su permiso». Acto seguido, pedí a las personas que me acompañaban que entraran conmigo en la casa. Fotografiamos cada habitación, cada objeto de valor en el salón, los dormitorios y la cocina. Dejamos constancia del estado de todo y precintamos temporalmente los armarios principales para evitar que luego me acusaran de haberles robado algo. Fue entonces cuando por fin comprendieron que yo ya no era la mujer que se quedaba llorando fuera de la verja. Pasaron 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Javier, en silencio, sacó una vieja maleta y metió algo de ropa. Mi suegra, mientras recogía sus cosas, no dejaba de maldecir en voz baja, con los ojos inyectados en ira. Antes de cruzar la puerta, se giró y, apretando los dientes, me amenazó: «No creas que por haber ganado esta noche se ha acabado todo. Me encargaré de que no vivas tranquila en este barrio». No le respondí. Pero sus palabras me dejaron algo muy claro. Esto no era el final, sino solo el principio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé sola en medio del salón, ahora silencioso, observando cómo el cerrajero cambiaba la cerradura. El sonido metálico resonaba en la casa vacía, y mi corazón aún temblaba. Pero extrañamente, el miedo había desaparecido. Me quedé allí, apretando y soltando los puños lentamente, mientras me decía a mí misma: «Esta noche he recuperado mi casa. Pero para vivir en paz, también tendré que recuperar mi honor». A la mañana siguiente, me desperté cuando el cielo aún no había terminado de clarear. La casa estaba en un silencio absoluto. Ya no se oía el arrastrar de las zapatillas de mi suegra por el pasillo, ni el ruido de sus cacharros en la cocina, ni el televisor a todo volumen desde primera hora. Esa calma debería haberme traído alivio, pero en su lugar sentía una pesadez en el pecho, como si la tormenta de anoche no se hubiera ido, sino que solo se hubiera alejado para volver a golpear con más fuerza. Apenas me había servido medio vaso de agua cuando el teléfono empezó a vibrar. Y a vibrar de nuevo. La pantalla se iluminaba sin cesar con llamadas de parientes de mi marido.
gente lejana que normalmente no me llamaba ni una vez al mes. Contesté la primera. Al otro lado, la voz de una prima de Javier, tan dulce como afilada. Oye, me han dicho que ahora que eres rica, has echado a tu suegra a la calle. Antes de que pudiera decir nada continuó. Que no era tan terrible. En cuanto tienes un poco de dinero y poder, te dedicas a destruir a la familia de tu marido. Colgué. Menos de un minuto después, otra llamada. Y luego otra. Todas las voces sonaban igual, con el mismo tono de reproche y sarcasmo, como si les hubieran dado un guión para que se lo aprendieran de memoria y me lo recitaran por turnos. Alguien llegó a decir que las mujeres con un poco de poder se echan a perder. Otro más cruel me acusó. Llamas a hombres extraños en mitad de la noche para presionar a tu suegra. No tienes remedio. Dejé el teléfono sobre la mesa, observando cómo la pantalla se encendía y se apagaba. Y sentí un frío que me recorría por dentro. Estaba claro que Isabel no se había pasado la noche llorando. Había sido muy rápida y muy astuta. Le había dado la vuelta a la historia. La había adornado con mentiras, y la había difundido por todas partes antes del amanecer. Abrí el grupo de WhatsApp de la familia de mi marido. Más de 100 mensajes se agolpaban en la pantalla. Y, tal como sospechaba, mi suegra había enviado un largo texto a medianoche. Se describía a sí misma como una pobre suegra traicionada por una nuera infiel. Escribía que yo salía por la noche con otros hombres, que tenía un amante que me respaldaba y por eso me había vuelto contra mi marido, que durante años me había soportado por amor a su hijo, pero que ahora yo me había crecido. Leí aquello y sentí una mezcla de risa amarga y escalofríos. Hay personas que, cuando se vuelven malvadas, no solo mienten, sino que lo hacen con una naturalidad pasmosa, como si lo hubieran ensayado en su cabeza cientos de veces. Si no fuera la protagonista de la historia, hasta yo misma dudaría ante su conmovedor papel de víctima. Pero lo que de verdad me sobresaltó llegó casi a mediodía. Mientras revisaba unos documentos en mi despacho, sonó el teléfono fijo. Era una empleada de un banco con el que había trabajado antes. Su voz era educada pero cautelosa. «¿Señora Laura? La llamo para verificar una información. Esta mañana, alguien ha traído unos documentos para solicitar un préstamo hipotecario sobre su vivienda». Me quedé paralizada, pensando que había oído mal. «¿Cómo dice?». La empleada repitió, esta vez más despacio y con claridad. «Sí. Alguien ha venido a informarse sobre un préstamo hipotecario con su casa como garantía. Como hemos visto algunas inconsistencias, hemos preferido llamar para confirmarlo con la propietaria». Sentí que se me helaban las manos y el corazón me latía con fuerza. «¿Quién ha traído esa documentación? ¿Qué papeles tenían?», pregunté, atropelladamente. La empleada me explicó que el dossier contenía fotocopias del título de propiedad, un informe de ingresos, el certificado de matrimonio y algunas copias de documentos de identidad. La persona de contacto que figuraba era Javier. Un solo nombre. Fue suficiente para que todo me diera vueltas. Me dejé caer en la silla, mirando al vacío, sintiendo como si me hubieran arrojado un cubo de agua sucia encima. Resulta que, mientras yo intentaba mantener la paz, pensando que cediendo un poco la familia estaría más tranquila, mi marido ya estaba preparando en secreto un plan para conseguir dinero usando mi propia casa. No era algo impulsivo, sino un plan premeditado, calculado y preparado. Colgué y fui directamente a mi despacho. En un rincón del armario empotrado tenía una pequeña caja fuerte donde guardaba los documentos importantes. La abrí y empecé a buscar. El título de propiedad original seguía allí, al igual que algunas pólizas de seguros, libretas de ahorro y otros papeles personales. Pero al revisar a fondo, el corazón me dio un vuelco. Una carpeta de fotocopias que guardaba por separado había desaparecido. No era algo que un extraño pudiera saber. Solo alguien que vivía en la casa y entraba y salía a diario sabía dónde la guardaba. Me quedé de pie frente a la caja fuerte abierta, mientras en mi cabeza se sucedían imágenes, palabras y miradas de los últimos meses. Todo empezó a encajar de una forma que me heló la sangre. Fui al monitor de las cámaras de seguridad de la casa y revisé las grabaciones antiguas. Después de un rato mi sospecha se confirmó. Hacía 2 días, una tarde en la que yo me había quedado trabajando hasta tarde, la cámara del despacho había perdido la señal durante casi 20 minutos. Un lapso de tiempo corto, pero suficiente para que alguien que supiera dónde estaba la llave abriera la caja fuerte, cogiera las fotocopias y lo dejara todo como si nada. Ese día, en casa, solo estaba mi suegra. Me quedé mirando la interrupción en la grabación,
con un nudo en la garganta. Esto ya no era solo una cuestión de insultos y desprecios. Era algo mucho más grave. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Javier. Miré su nombre en la pantalla unos segundos antes de contestar. Al otro lado, su voz ya no era suave y suplicante como la noche anterior, sino fría y amenazante. Laura, te estás pasando. Devuélvele las llaves a mi madre, o no respondas de lo que haga. Me apoyé en el respaldo de la silla y respondí. Palabra por palabra. Más te valdría explicarme por qué estabas intentando hipotecar mi casa. Al otro lado, hubo un silencio de varios segundos. Oí perfectamente cómo se le cortaba la respiración. Y enseguida, gritó. Con ese tono de falsa justificación que ya le había oído tantas veces. Es una casa familiar. Usarla para ayudar a la familia no tiene nada de malo. Solté una carcajada. La más fría de mi vida. Lo malo es que intentabas venderme sin siquiera preguntarme. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Aún sostenía el teléfono. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Esto ya no era un simple conflicto entre suegra y nuera, ni unas cuantas palabras hirientes. Detrás de los insultos de anoche había un plan financiero sucio, preparado, con cómplices y con una estrategia de salida. Y entendí que lo que acababa de descubrir era solo la punta del iceberg. No me quedé de brazos cruzados, esperando su siguiente movimiento. Tras la llamada del banco y la desaparición de las fotocopias, comprendí que si no actuaba rápido, no solo se quedarían con mi casa, sino que me convertirían en la culpable. Esa misma tarde, le envié a Javier un mensaje muy corto. A las 5 en la cafetería El Sol, al principio de la calle. Quiero hablar las cosas con claridad. Ven con tu madre. No añadí nada más. Sabía que era suficiente. Para gente como ellos, que creían tener todavía el control, una invitación así era una oportunidad para seguir representando su papel. Tampoco fui sola. En la mesa junto a la ventana, me acompañaban mi abogado y Beatriz, mi mejor amiga, que trabaja en una notaría. No los llamé para presionar, sino para que a partir de ese momento, ni una sola de sus palabras pudiera ser tergiversada. Javier llegó primero, con el rostro tenso. Detrás de él, mi suegra, Isabel, apenas entró en la cafetería, soltó un suspiro dramático, con los ojos enrojecidos como si llevara horas llorando. Pero hay una gran diferencia entre el llanto de la injusticia y el llanto de la manipulación. Apenas se sentó, empezó a hablar en voz alta, para que la oyeran las mesas de alrededor. Mirad a las nueras de hoy en día. En cuanto tienen un poco de dinero y poder, tratan a su suegra como a un perro. Me echa de casa en mitad de la noche y ahora me cita aquí para humillarme, decía mientras se secaba unas lágrimas inexistentes con un pañuelo. No discutí. Simplemente saqué mi teléfono. Busqué la grabación de la noche anterior. La puse sobre la mesa y le di al play. En medio del murmullo de la cafetería, la voz de Isabel, aguda y estridente, resonó con claridad. Las mujeres que salen de noche solo son de una clase. El silencio se hizo a nuestro alrededor. Una chica de la mesa de al lado, que estaba a punto de beber, se quedó con el vaso en el aire. La cara de mi suegra se amorató. Su mano con el pañuelo se quedó congelada. Javier reaccionó más rápido. Se abalanzó sobre la mesa para quitarme el teléfono, pero mi abogado le detuvo la mano. Tranquilo, dijo, con voz gélida. Aquí estamos hablando con pruebas, no con las manos. Miré a los dos fijamente. En ningún momento levanté la voz. Os he citado aquí no para discutir, sino para dejar las cosas claras por última vez. A partir de ahora, cualquiera que difame mi honor, que invente que tengo amantes o que me calumnie ante los vecinos, los parientes o en mi trabajo, lo llevaré a los tribunales. Mi suegra abrió la boca para replicar, pero Javier se adelantó, viendo que el papel de víctima ya no funcionaba. Cambió de estrategia y adoptó un tono más suave, fingiendo estar desesperado. Estaba presionado por el dinero. Por eso pensé en pedir un préstamo. No tenías por qué llevar las cosas tan lejos. Al oírlo, sentí una risa fría por dentro. Saqué mi teléfono de nuevo. Mostré una captura de pantalla del correo de confirmación del banco y la puse sobre la mesa. El nombre del solicitante, la fecha, el motivo de la consulta, todo estaba claro. ¿Un préstamo para qué?, le pregunté. ¿Para pagar tus deudas de juego o para cubrir el dinero que tu madre perdió en esa estafa? En cuanto pronuncié esas palabras, la tensión en la mesa se pudo cortar con un cuchillo.
Javier se quedó paralizado y miró de reojo a su madre. Isabel, como si la hubieran pinchado en su punto débil, se levantó de un salto, con la voz quebrada. ¿Quién te ha dicho eso? Una sola frase. Fue suficiente. No necesitó defenderse ni dar explicaciones. Ella misma acababa de tirar de la última máscara que le quedaba. Me quedé sentada, mirándola, sin la rabia de los días anteriores, solo sentía un frío que se extendía lentamente, pero muy profundo. Mis sospechas eran ciertas. Isabel había invertido el dinero de varias personas del barrio en un negocio fraudulento y lo había perdido todo. Se lo había ocultado a todo el mundo, excepto a su hijo. Javier lo sabía y, en lugar de asumir su responsabilidad, decidió robar los papeles de mi casa para intentar tapar ese agujero. Me giré hacia mi marido, el hombre que un día me prometió que no dejaría que nadie me hiciera daño, y que ahora me parecía un completo desconocido. Esbocé una sonrisa amarga, aunque por dentro el dolor era insoportable. Así que por eso insistías tanto en que dejara el trabajo, en que me quedara en casa. No era porque temieras que me cansara, sino porque tenías miedo de que descubriera que estabas intentando vender mi casa a mis espaldas. Javier apretó los dientes, pero no pudo replicar. Cuando la verdad se nombra, las mentiras se quedan sin espacio. Saqué un documento que ya tenía preparado y lo deslicé sobre la mesa, hacia ellos. Este es un requerimiento para el cese de la residencia. A partir de hoy, en un plazo de 48 horas, no podéis volver a mi casa sin mi permiso. No podéis afirmar que tenéis ningún derecho sobre ella y, bajo ningún concepto, podéis usar ningún documento relacionado con esta propiedad. Mi suegra cogió el papel con mano temblorosa, con los ojos desorbitados. Javier lo miró como si fuera un cuchillo sobre la mesa. Supe que, en ese momento, por fin entendieron que yo ya no era la mujer dispuesta a aguantarlo todo por mantener la paz. Me levanté primero. Y Beatriz me siguió. Mi abogado recogió sus papeles. Antes de irme miré a Javier por última vez, probablemente la última vez que lo vería con los ojos de la que un día fue su esposa. Te miraba pensando que eras mi marido, dije, con voz suave pero con cada palabra cargada de peso. Pero elegiste ponerte del lado de quienes querían hundirme. A partir de ahora, ya no tienes derecho a pedirme compasión. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la cafetería. A mi espalda, ya no oí los lamentos de mi suegra ni las excusas de mi marido, solo un silencio denso, asfixiante. Y supe que mi primer contraataque había dado justo en su punto más débil. Después del enfrentamiento en la cafetería, se hizo un silencio extraño. Mi suegra dejó de llamar para insultarme. Javier solo me envió un escueto mensaje confirmando que había recibido el requerimiento. El grupo de WhatsApp familiar, que la noche anterior era un hervidero de críticas, enmudeció. Nadie preguntó. Nadie me atacó. Nadie intentó darme lecciones de paciencia. Pero ese silencio, en lugar de tranquilizarme, me inquietaba. Sabía que ellos no eran de los que se rinden fácilmente. Cuanto más callados estaban, más sentía que algo se estaba gestando en la oscuridad. No me permití quedarme esperando. A la mañana siguiente, empecé a revisar todo lo que pudieran usar en mi contra. Cambié las contraseñas de las cámaras de seguridad, la cerradura digital de la puerta principal y la del despacho. También modifiqué todas las claves de mis cuentas bancarias, aplicaciones de pago, correos electrónicos y cualquier plataforma digital donde tuviera información sensible. Después, envié un escrito al banco donde Javier había intentado pedir el préstamo, advirtiéndoles de la situación. También notifiqué a una notaría de confianza sobre el riesgo de que alguien intentara falsificar mi firma en algún trámite. No iba a esperar a que me apuñalaran para intentar detener la hemorragia. Esta vez, iba a cerrarles todas las puertas de antemano. Por la tarde, mientras ordenaba un viejo cajón del dormitorio para separar mis cosas de las que Javier había dejado, encontré un sobre amarillo, delgado y arrugado, en el fondo. Parecía un papel viejo sin importancia y estuve a punto de tirarlo, pero algo me impulsó a abrirlo. Dentro había extractos de la cuenta bancaria conjunta de hacía varios meses. Me senté en el suelo y empecé a revisarlos. Entre los gastos habituales, un nombre se repetía una y otra vez: Mónica. No una, ni dos veces. Durante 8 meses, casi cada mes, había transferencias a una cuenta a su nombre, algunas de más de 100 euros. Algún mes, incluso 2 veces. El total no era una cantidad pequeña. En cuanto vi ese nombre, un recuerdo fugaz me vino a la mente.
Mónica era el nombre de la mujer que le había enviado un mensaje a Javier una noche. Hacía meses. Su teléfono se iluminó en la mesa y vi un «¿Ya duermes?». Cuando le pregunté, se encogió de hombros y dijo que era una compañera de la obra, que tenían que hablar de algo urgente. En su momento, me pareció extraño que una compañera le escribiera así a un hombre casado. Pero él zanjó el tema tan rápido que no quise darle más importancia. Ahora, al pensarlo, me di cuenta de que no era que no quisiera darle importancia, sino que aún no sabía de qué debía tener miedo. Fotografié todos los extractos y se los envié a Beatriz. Gracias a su trabajo, a veces no era difícil obtener información pública si sabías dónde buscar. Por la noche, Beatriz me llamó. Su voz era grave. «Laura, esa tal Mónica no es ninguna compañera de obra. Es la dueña de un pequeño centro de estética al otro lado del río. Y lo más curioso», hizo una pausa, como si temiera hacerme más daño. «Tu suegra iba mucho por allí. Se lo he preguntado a un conocido y se acuerda perfectamente de ella». Me quedé en silencio. Todo encajaba. Mónica no era una desconocida. Conocía a mi suegra. Mi suegra la conocía a ella. Y si las transferencias mensuales eran reales, su relación iba mucho más allá de la cordialidad. Dejé el teléfono y me quedé mirando la pared durante un largo rato. Fue entonces cuando comprendí que su silencio no era por miedo ni por arrepentimiento. Se estaban reagrupando para preparar su siguiente ataque. Si la puerta de mi casa estaba cerrada, buscarían otra. Y esa otra puerta, intuí, ya no estaría en mi casa, sino en un lugar más doloroso, más sucio y más difícil de defender. Mi honor y mi matrimonio. Mi intuición se confirmó esa misma noche. Sobre las 8, después de cenar rápidamente, sonó mi teléfono. Era Sara, una compañera de trabajo que no era de las que cotillean. Por eso, en cuanto vi su nombre, sentí un mal presentimiento. Y no me equivoqué. Sara titubeó un poco antes de hablar. «Oye, Laura, no sé si debería decírtelo, pero creo que es mejor que lo sepas. Están corriendo rumores muy feos sobre ti. Dicen que tienes una aventura con el jefe y que por eso te ascendieron». Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No necesitaba oír más. Mi predicción se había cumplido. En un solo día. Habían pasado de los insultos en la calle a un ataque mucho más rastrero. Si lo de la otra noche buscaba destruir mi reputación ante los vecinos, esto apuntaba directamente a mi honor profesional. Para una mujer en un entorno tan competitivo como el mío, no hay veneno más letal que el rumor de que has ascendido por acostarte con alguien, y no por tu valía. No necesita pruebas, solo ser lo suficientemente sucio para que la gente dude. Y una vez que se extiende, aunque se demuestre que es mentira, la mirada de los demás nunca vuelve a ser la misma. Me quedé sola en mi casa, con todas las luces encendidas, y por primera vez comprendí la magnitud de su maldad. No necesitaban ganar con la verdad. Les bastaba con convertirme en una culpable a ojos de todos. Si lograban mancharme un poco a mí, ellos parecerían un poco más limpios. Si sembraban la duda sobre mí, tendrían una vía de escape. Apagué el ordenador, cerré el despacho y antes de ir a dormir revisé por última vez las cámaras de la entrada. La pantalla mostraba la calle oscura y silenciosa, con la luz amarillenta de las farolas. Justo cuando iba a apagar, el corazón me dio un vuelco. Al principio de la calle, una figura con una capucha, de pie junto a un poste, miraba fijamente hacia mi casa. No llamó, no se acercó. Solo miró durante un largo rato y luego se fue. Me quedé inmóvil frente al monitor, con las manos heladas. En ese momento, supe con total certeza que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, no llevaba ni 20 minutos en la oficina cuando sonó mi teléfono. Era la policía local, con voz neutra pero seria. Me informaron de que debía presentarme en comisaría para declarar en relación con una denuncia por un conflicto de propiedad y un presunto desalojo ilegal. Me quedé helada. Pregunté quién había puesto la denuncia. El agente dudó un momento y luego dijo claramente: «Javier». Me quedé sentada frente a mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador sin poder concentrarme en nada. El hombre que el día anterior fingía querer arreglar las cosas en familia, esa misma mañana me había denunciado. La poca decencia que le quedaba era solo una fina capa de pintura sobre un fondo de codicia y cobardía. Aún no me había recuperado del golpe cuando empecé a oír un alboroto en la planta baja. Primero, unos murmullos que llegaban desde el pasillo. Luego, una de las recepcionistas subió corriendo y llamó a mi puerta.
con la cara pálida. Laura, ha venido tu familia. Están montando un escándalo en la recepción. Me levanté de un salto, con un mal presentimiento recorriéndome la espalda. Fui hacia el ascensor. A medida que bajaba, el ruido se hacía más fuerte. Cuando las puertas se abrieron, vi una escena que jamás olvidaré. En medio de la elegante recepción, por donde pasaban empleados, clientes y socios, mi suegra estaba sentada en el suelo de mármol, llorando a mares, con un pañuelo en la mano y la cara desencajada. A su lado, varios parientes la consolaban, mientras uno de ellos gritaba para que todos lo oyeran. Ahí la tenéis. Una nuera malvada que echa a su suegra a la calle. Tiene un amante que la mantiene, por eso ha abandonado a su marido. Pobre Javier, tan bueno, y se ha casado con una arpía. Cada palabra era como un escupitajo en mi cara. Los guardias de seguridad no sabían qué hacer. Las recepcionistas estaban desesperadas y todos los que esperaban en el vestíbulo se habían girado para mirar. Con una mezcla de curiosidad y morbo, alguno incluso había sacado el móvil para grabar la escena. Me quedé paralizada unos segundos, respiré hondo y caminé hacia ellos. En cuanto mi suegra me vio, se levantó de un salto y me señaló con el dedo. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era afilada como un cuchillo. ¿Te crees que por tener dinero puedes pisotear a quien quieras? Echas a tu marido y a tu suegra de casa y ahora pretendes negarlo. El vestíbulo se quedó en silencio. La miré. Pero no grité ni me abalancé sobre ella, como seguramente esperaba. Solo dije, con voz baja pero firme: deje de hacer teatro. Esto no es un mercado para que venda sus lágrimas. Mi respuesta la descolocó. Quizá no esperaba que me atreviera a enfrentarla en público, pero se recuperó en un segundo y siguió gritando, con un tono aún más lastimero. ¿La habéis oído? Dice que su suegra es una actriz. Esta mujer no tiene moral. Javier, que estaba un poco más atrás, se adelantó, con una expresión de marido traicionado. Yo solo quería que habláramos las cosas con calma, Laura. No tenías por qué llegar a este extremo, dijo, con voz rota. Si hubiera sido antes, quizás su actuación me habría conmovido. Pero ya no. Me giré hacia él y lo interrumpí. Quien me ha denunciado has sido tú. Quien ha extendido el rumor de que te soy infiel has sido tú. Deja de fingir que eres una buena persona. La cara de Javier se contrajo. La gente a nuestro alrededor empezó a mirarse. Y el ambiente ya no estaba tan a su favor como al principio. Eso era lo que necesitaba. Si lograba sacar la situación del terreno emocional y llevarla a los hechos, empezarían a cometer errores. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Antes de que pudiera decir nada más, sonó mi teléfono interno. Era de recursos humanos. La voz de la directora era tensa. Laura. Sube a la sala de juntas de la planta 12. Es urgente. Lo supe al instante. No era algo bueno. Cuando me di la vuelta para irme, añadió por el teléfono, con cada palabra cayendo como una losa. La dirección acaba de recibir un correo anónimo, acusándote de malversación de fondos del proyecto. Me quedé de piedra en medio del vestíbulo, con el teléfono en la mano, helada. Si los gritos de mi suegra eran barro lanzado contra mi vida personal, ese correo era una puñalada directa a mi trabajo, a mi puesto, a la carrera que tanto me había costado construir. La acusación de malversación no era un simple cotilleo. Si no actuaba rápido, podrían suspenderme de empleo mientras durara la investigación interna. Fue entonces cuando vi la trampa en toda su dimensión. No estaban atacando un solo frente. Estaban atacando mi casa, mi trabajo, mi honor y mi estabilidad emocional, todo a la vez. Querían que me viera desbordada por la denuncia en comisaría, los rumores en la oficina y el escándalo en la recepción, para que perdiera el control y cometiera un error. Mi suegra era solo la cara visible, la que usaba las lágrimas y el descaro para sembrar el caos. Pero detrás alguien movía los hilos, planeaba cada paso y elegía dónde golpear para hacer más daño. Y tuve el presentimiento de que ese alguien no era solo Javier. No discutí más. Me dirigí a los guardias y a las recepcionistas y les dije que, si no se iban, la empresa llamaría a la policía por alteración del orden público. Luego, subí directamente a la sala de juntas. Esa tarde fue un torbellino. Tuve que dar explicaciones a recursos humanos, solicitar una auditoría completa del proyecto y pedir que se revisaran todos los gastos para frenar el rumor. Por la noche, al salir de la oficina, no fui a casa. Fui directamente al despacho de mi abogado. Allí me esperaban Beatriz y Marcos, un conocido que trabajaba en control interno.
Nos sentamos alrededor de una mesa llena de papeles, extractos bancarios, capturas de pantalla, la denuncia, el correo anónimo. Cuanto más conectábamos los puntos, más claro veía que no se trataba de una reacción impulsiva, sino de un plan de demolición perfectamente orquestado. Unos daban la cara mientras otros actuaban desde la sombra. Escuché al abogado analizar los aspectos legales, a Marcos explicar las debilidades del correo anónimo y a Beatriz recordarme la conexión entre Mónica, mi suegra y las transferencias de dinero. Y, poco a poco, me fui calmando. No porque el dolor disminuyera, sino porque en ese momento supe que ya no podía limitarme a defenderme. Miré a mi abogado y dije, con una voz que ya no reconocía como mía: «Quieren arrastrarme al fango, ¿verdad? Pues esta vez voy a sacar todas sus máscaras a la luz». Fue la primera vez que dejé de pensar solo en defenderme y empecé a pensar en cómo terminar con todo aquello. Justo entonces, mi teléfono vibró. Un número desconocido me había enviado una foto. En ella Javier salía del centro de estética de Mónica, rodeándola con el brazo. El ángulo era perfecto y la luz del letrero iluminaba sus caras. No había lugar a dudas. Junto a la foto un mensaje: «Si quieres ganar tienes que saber que detrás de tu suegra no solo hay una persona». Miré la pantalla, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Todas mis sospechas encajaron como las piezas de un puzzle. Quienes intentaban destruirme no eran solo mi suegra y mi marido. Detrás de ellos, había otra mujer moviendo los hilos desde la oscuridad. Tras recibir la foto de Javier y Mónica, no hice lo que cualquier mujer herida habría hecho: ir a montar un escándalo o llamar para insultarlos. Me quedé mirando la imagen un largo rato, fijándome en la mano de Javier en la cintura de ella, en cómo inclinaba la cabeza, como si tuvieran una intimidad de años. Luego, apagué el teléfono. A estas alturas, ni las lágrimas ni los celos iban a salvarme. Necesitaba pruebas, no emociones. En una guerra contra gente tan descarada, solo la evidencia podía hacer que se destruyeran a sí mismos. A la mañana siguiente, le pedí a Marcos, de Control Interno, que investigara el origen técnico del correo anónimo. A mediodía, me llamó. El correo se envió desde una IP pública. La señal proviene de una zona muy cercana al centro de estética de Mónica, dijo. Apreté el teléfono, sin poder decir nada. Ya no había dudas. Esa mujer no solo era la amante de mi marido, sino que estaba directamente implicada en sabotear mi carrera. Al mismo tiempo, mi abogado descubrió otro detalle. En los papeles que Javier llevó al banco, había un documento de consentimiento de bienes con mi nombre. La firma se parecía mucho a la mía, pero no era igual. Un experto podía ver que era una imitación. No solo querían tu casa, dije, más para mí que para él. Querían dejarme sin casa, sin trabajo y sin honor. Entonces respondió mi abogado, mirándome fijamente. No te limites a defenderte. Termina con esto. Sus palabras me hicieron entender que, si seguía respondiendo a cada golpe, nunca pararían. Para acabar con ellos, tenía que hacerles creer que estaba cediendo, para que ellos mismos revelaran su lado más oscuro. Esa noche, le envié un mensaje a Javier. Si aún quieres salvar nuestro matrimonio, ven a casa mañana por la noche a hablar. Solo nosotros dos. Sabía que, al leer salvar nuestro matrimonio, no pensaría que era una trampa, sino que yo estaba empezando a flaquear, y en cuanto creyera que volvía a tener el control, se lo contaría a su madre y a Mónica. Todo salió como había planeado. A la tarde siguiente, una cámara de seguridad grabó un coche desconocido aparcado al principio de la calle. Dentro, pude ver a Mónica, observando mi casa. Estaba supervisando que su plan saliera bien. Antes de que llegara Javier, mi abogado instaló micrófonos en el salón. En la habitación de al lado, esperaban él y el presidente de la comunidad de vecinos, que también había sido testigo de los insultos de mi suegra. A las 8, sonó el timbre. Era Javier. Entró con una sonrisa de suficiencia. ¿Quieres hacer las paces o seguir con tus jueguecitos?, dijo. No le respondí. Le serví un vaso de agua y me senté frente a él. Quiero que, por una vez, me digas la verdad, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Al principio, intentó dar rodeos, hablando de malentendidos, del mal genio de su madre, de que él estaba presionado. Le dejé hablar y luego saqué los extractos bancarios con las transferencias a Mónica y la foto de ellos dos juntos. Su cara se transformó. Mónica es tu amante o tu socia en el plan para robarme la casa.
Pregunté. El silencio fue total. Finalmente, como si ya no quisiera seguir fingiendo, explotó. Sí, estoy con ella. Pero si no te hubieras aferrado tanto a esa casa, nada de esto habría pasado. No me enfadé. A veces, cuando el dolor es demasiado grande, ya no tienes fuerzas para gritar. Solo me quedé allí, viendo cómo se le caía la máscara de hombre bueno, y aparecía el hombre egoísta, cobarde y codicioso que era en realidad. Creyendo que estaba ganando, siguió hablando, revelando cada vez más. Esa casa es un desperdicio para ti sola. Mi madre tiene deudas, yo necesito dinero. Si hubieras firmado, todo se habría solucionado. ¿Cuánto debe tu madre?, pregunté, con voz suave. Casi 50.000 euros, gritó, como si lo hubiera provocado. Si no paga nos arruinará la reputación. Solté una risa helada. Así que me vendes para salvar tu reputación. Las mujeres casadas deben sacrificarse por su familia, me gritó. Esa casa, al final, iba a ser para tus hijos, para tu marido. Esa frase mató el último resquicio de compasión que me quedaba. Para él, todo lo que yo tenía era simplemente algo que, tarde o temprano, debía sacrificar por su familia. Yo no era su esposa, era una caja fuerte con piernas. Justo en ese momento, sonó su teléfono. En la pantalla, se leía: Centro de Estética Mónica. Intentó apagarlo, pero ya era tarde. Contesta, le dije, con voz afilada. Quiero oír qué te aconseja tu estratega. Se levantó de golpe, pero en ese instante, la puerta se abrió y aparecieron mi abogado y el presidente de la comunidad. Javier se quedó de piedra. Sigue hablando, dije. Todo está siendo grabado. Se quedó paralizado, pero antes de que pudiera reaccionar, se oyeron unos golpes violentos en la puerta de la calle. Era mi suegra, gritando. ¿Has traído a mi hijo aquí para tenderle una trampa? Abre la puerta. Hice una seña para que le abrieran. Si querían montar un espectáculo, que salieran todos los actores a escena. Apenas se abrió la puerta, mi suegra entró como un torbellino, y se abalanzó sobre mí para pegarme, pero el presidente de la comunidad la detuvo. Esta mujer es una ladrona. Se acercó a mi hijo para robarle, gritó. Solté una carcajada. ¿Yo soy la ladrona, o es usted la que ha perdido el dinero de los vecinos en una estafa y ahora intenta robarle la casa a su nuera? Se quedó pálida. Empezó a balbucear que era mentira, pero en ese momento, puse el altavoz del teléfono y reproduje la grabación de mi conversación con Javier. Su voz confesando su relación con Mónica, su plan para quedarse con la casa y su desprecio por mí, resonó en la habitación. Mi suegra, al oír a su propio hijo delatándose, se desesperó, pero su instinto no fue de arrepentimiento, sino de pánico al ver que su plan se desmoronaba, y en medio de su histeria, gritó la frase que lo sentenció todo. Si no fuera por los consejos de Mónica, no estaríamos en este lío. El silencio fue absoluto. Hasta Javier se quedó paralizado. Ella misma acababa de nombrar a la mente maestra detrás de todo. Sin darles tiempo a reaccionar, cogí el teléfono de Javier y marqué en videollamada a Mónica. Respondió al instante. ¿Por qué eres tan blando con ella?, dijo, antes de ver quién estaba al otro lado. Si no firma, publica la denuncia de malversación para que no pueda levantar cabeza. Se calló de golpe al ver que no estaba sola. Giré el teléfono para que viera a todos los presentes. Su cara se descompuso. El pánico en sus ojos no era de vergüenza, sino de quien ha sido descubierto. La situación se descontroló. Javier, al verse acorralado, empezó a culpar a su madre por las deudas. Ella, a su vez, lo acusó de haberla engañado para ayudar a su amante. Empezaron a gritarse, sacando a la luz todas sus mentiras. Mientras se destrozaban mutuamente, mi abogado tomaba notas de todo. Justo entonces, recibí una llamada de Marcos, de control interno. Lo puse en altavoz. Hemos rastreado el correo anónimo. También hemos descubierto que hace una semana se intentó solicitar un anticipo con una firma tuya falsificada. La persona que lo hizo era una empleada del Centro de Estética de Mónica. Ese fue el golpe final. Mi abogado llamó a la policía, que ya estaba sobre aviso. Llegaron en menos de 15 minutos y recogieron todas las pruebas allí mismo. Grabaciones, vídeos, documentos, testimonios. Cuando se llevaban a Javier, se giró hacia mí, con los ojos llenos de rabia. Me has llevado a un callejón sin salida, me dijo. Lo miré.
sintiendo por primera vez que no era yo la que perdía. No. Entraste ahí tú solo el día que decidiste vender a tu mujer. En solo una noche, la historia dio un giro completo. Al día siguiente, todo el barrio sabía la verdad. Ya no me miraban con sospecha, sino con una mezcla de lástima y admiración. En la empresa, la dirección emitió un comunicado interno exculpándome de todas las acusaciones y señalándome como víctima de una calumnia. El Departamento de Recursos Humanos incluso se disculpó personalmente conmigo. Legalmente, el asunto dejó de ser un simple conflicto familiar. Javier fue acusado de intento de estafa, falsificación de documentos y difamación. Mónica, de ser cómplice e instigadora. Y mi suegra, la que creía que sus lágrimas eran un arma infalible, se vio acorralada por los vecinos a los que les debía dinero, que, al enterarse de todo, empezaron a exigirle que les pagara. Una tarde, mientras estaba en casa, oí golpes en la puerta. Era ella. Estaba despeinada, con la ropa arrugada y la cara demacrada. Lloraba y suplicaba que le abriera. «Laura, por favor, soy tu suegra». Me quedé detrás de la puerta, sin abrir. No por crueldad, sino porque sabía que si cedía, volverían a aprovecharse de mí. Recordé su voz, sus insultos, su desprecio, y le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Cuando me insultó en público, «¿Me consideraba usted parte de su familia?» Se quedó en silencio y luego se derrumbó, llorando, frente a mi puerta. No sentí pena, ni alegría, solo la certeza de que la bondad, en el lugar equivocado, no salva a nadie, solo alimenta el mal. El día que firmamos el divorcio fue un día gris y tranquilo. Nos sentamos frente a frente, en silencio. Javier estaba más delgado, con la mirada perdida. Firmó con mano temblorosa. No sentí satisfacción, solo el alivio de cerrar un capítulo de mi vida. Al salir, no lloré ni me sentí exultante. Me sentí como alguien que ha sobrevivido a una tormenta, cansada, magullada, pero todavía de pie. Y a veces, para una mujer que ha pasado por tanto, seguir de pie ya es una victoria. Volví a mi casa, quité las cortinas oscuras que había elegido mi suegra y puse unas de un color claro y alegre. Empecé a limpiar, a ordenar, a deshacerme de todo lo que me recordaba a ellos. Y poco a poco, sentí que la casa volvía a ser mía. Mi refugio. Mi trabajo volvió a la normalidad. La dirección, al ver cómo había manejado la crisis, me dio aún más responsabilidades. Seguía trabajando mucho, a veces llegaba tarde, pero ya no sentía esa pesadez en el alma. Por primera vez, entendí que el honor no es algo que te dan, sino algo que defiendes. Mi suegra tuvo que vender sus joyas y una pequeña tierra que tenía para pagar sus deudas. La mujer que un día me juzgó desde su balcón, ahora era juzgada por todo el barrio. Javier me envió algunos mensajes pidiendo perdón, diciendo que quería empezar de nuevo. Los leí y los borré. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar. Especialmente la confianza. Mi historia termina una noche, muy parecida a aquella en la que todo empezó. Llegué tarde del trabajo. La calle estaba silenciosa, las farolas teñían el asfalto de amarillo. Me detuve frente a la verja, miré la cerradura nueva y por un instante recordé sus palabras. Las mujeres que salen de noche solo son de una clase. Me quedé quieta unos segundos y, sin saber por qué, sonreí. No era una sonrisa de rencor, sino de melancolía y paz. La sonrisa de alguien que por fin ha superado la parte más oscura de su vida. Abrí la puerta, entré en mi casa y encendí la luz. La calidez del salón me envolvió. Dejé el bolso sobre la mesa, y en medio de esa quietud, susurré, como si le hablara a la mujer que temblaba de frío y humillación esa noche. No, una mujer que llega tarde a casa a veces es solo una mujer que intenta vivir con decencia. La suciedad o la limpieza están en la mente de quien espera dentro. Y en ese momento, comprendí que lo que había recuperado no era solo mi casa, mi trabajo o mi honor. Había recuperado el derecho a que nadie definiera mi valor con sus palabras sucias. No le había ganado a nadie. Simplemente, me había recuperado a mí misma. Y para mí, con eso era más que suficiente.